voy a presentar mi pantalla. Bueno, entonces me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Bueno, gracias. Entonces vamos a ver la unidad número 10 y son las prioridades. Yo sé que ahí donde están ustedes tienen su librito, la guía del estudiante, y les voy a pedir a todos que por favor hagamos seguimiento a lo que vamos a leer, que puedan estar atentos y anotar. También me imagino que cada uno tiene su libretita, su cuaderno donde puede tomar notas de lo más importante. Entonces, por favor, les voy a pedir que estemos atentos, ¿sí? Entonces, vamos a ver las prioridades. Este es otro principio para un liderazgo efectivo, para que nosotros como líderes podamos seguir avanzando, y realmente esto es muy importante. Hoy vamos a ver las prioridades, ¿sí? Entonces, las prioridades son una selección de las cosas más importantes. El orden de prioridades determinará cómo usará su tiempo con sabiduría. Las prioridades permiten gestionar el tiempo, que es el mayor activo de un líder. Yo sé que, bueno, todos como líderes tenemos diferentes responsabilidades dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestra casa y en nuestro trabajo. Tenemos diferentes responsabilidades y a veces decimos, ay, no, el tiempo no me alcanza, ¿qué voy a hacer? Ojalá el día tuviese 26 horas o el día fuese más largo. Y realmente sí, el tiempo pasa volando, a veces no sentimos para nada cómo se va el tiempo. Pero nosotros como buenos líderes vamos a hoy aprender las prioridades, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tal vez deberíamos evitar hacer. Vamos a ver cómo Jesús también nos demuestra este principio en la Biblia. Entonces, vamos a ver, espero que hayan podido tomar nota de lo que este concepto acá importante que también está en sus textos, ¿sí? Dice, las prioridades son una selección de las cosas más importantes. El orden de prioridades determinará cómo usará su tiempo con sabiduría, ¿sí? Y las prioridades permiten gestionar el tiempo, que es el mayor activo de un líder. Bueno, como les dije, a ver, ahora sí. Como les dije, tenemos un montón de cosas que hacer durante el día. Y bueno, ahora vamos a aprender cómo podemos organizar nuestro tiempo. Y a medida que aumenta sus responsabilidades como líder, como pastor en su iglesia o en las diferentes asignaciones que tienen, la gran cantidad de cosas que debe hacer puede llegar a ser abrumadora. Pero después de todo, solo hay cierta cantidad de tiempo al día para hacer las cosas. De hecho, el tiempo es el activo más valioso de un líder, como lo mencioné anteriormente. Y considere esto, ¿prefiere ahorrar tiempo o ahorrar dinero? A ver, quiero que alguien me responda a esta pregunta. ¿Usted prefiere ahorrar tiempo o ahorrar dinero? A ver, un líder valiente, una líder valiente que me diga, yo prefiero ahorrar tiempo, yo prefiero ahorrar dinero. A ver, los escucho. Buenas noches. Bueno, en mi caso yo preferiría ahorrar tiempo, ya que el tiempo ya no se recupera. En cambio, el dinero sí, ¿verdad? Se puede recuperar, pero el tiempo no. Esa sería mi Muchas respuesta. gracias. Exacto, muchas gracias, hermana Carla. Y sí, como decía la hermana Carla, muchos preferimos ahorrar tiempo, porque como ella decía, es algo muy cierto, el tiempo ya no podemos volver atrás, lo que pasó hace 5 minutos, yo ya no voy a volver a recuperarlo. En cambio, el dinero sí. Algunas personas podrían decir, prefiero ahorrar dinero, pero la mayoría de los buenos líderes van a decir que prefieren ahorrar el tiempo. ¿Y por
qué? Porque saben que cuando cometemos errores de dinero, como hermana Carla lo mencionaba, se puede recuperar. Bueno, fracasaron en un negocio, fracasaron en algún emprendimiento, pueden recuperar lo que perdieron. En cambio, un buen líder va a decir que prefiere ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es para siempre. El tiempo que ya ha pasado ya se ha ido para siempre y ya no podemos regresar atrás. Sería muy bonito que tengamos una máquina de tiempo y decir, bueno, quisiera regresar al año 2017, donde tenía que hacer tal y tal actividad, pero no se puede. Entonces, como buenos líderes debemos de ahorrar nuestro tiempo. Es importante que elija cómo va a invertir usted su tiempo durante el día. Tenemos 24 horas. Sabemos que las, 8 horas tenemos que darle un buen descanso a nuestro cuerpo y a veces descansamos menos de las 8 horas, pero es porque tenemos a veces nuestra, entre comillas, agenda apretada, pero hoy vamos a ver este principio de prioridad que nos va a ayudar a ordenar las actividades y las cosas importantes y lo menos importante. Entonces debemos de aprender a invertir tiempo durante el día. Por eso es importante que nosotros como líderes aprendamos y entendamos nuestras prioridades, ¿sí? Entonces ahí les voy a pedir, ustedes tienen sus textos y hay un cuadro, ¿sí? Todos tienen la tabla, ¿verdad? Pueden ver acá, pero yo sé que ustedes ahí tienen su tabla. Entonces, por favor, les voy a pedir y para esto les voy a dar 5 minutitos para que puedan llenar esta tablita en base a sus prioridades. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo del día, cuántos minutos, cuántas horas invierten a esa prioridad? Entonces ahí tienen el cuadro y que puedan ustedes anotar sus prioridades, ¿sí? Entonces les voy a dar 5 minutitos y cuando terminemos esto voy a pedir al azar, voy a escoger a alguien para que pueda decirnos a alguna de las prioridades que anotó y cuánto tiempo invierte en ello, ¿sí? Entonces tienen 5 minutitos para poder anotar las actividades. Gracias, hermano. Me decía que no se veía la pantalla. Bueno, ahorita no estoy compartiendo pantalla. Estamos realizando la actividad, ¿verdad? En el texto que ustedes tienen, en su guía del estudiante tienen un cuadro donde dice actividad, horas, minutos por día. Entonces, ahorita estamos realizando esa actividad y en 3 minutitos más debemos de terminar. Y bueno, yo ya estaré compartiendo la pantalla, pero gracias.
Bueno, tenemos un minutito más, hermanos, para terminar esta actividad del cuadrito. ¿Y cuántos ya terminaron? A ver, me pueden levantar un dedito, la manito para ver quiénes ya terminaron. ¿Qué líderes ya terminaron? Hermana Carla, muchas gracias. ¿Puede, por favor, ayudarnos y comentarnos, compartir con nosotros cuáles son las prioridades que usted puso ahí en su cuadro y cuánto tiempo invierte en ello? Bueno, yo puse como prioridad, lo primero al empezar mi día sería mi primicia, darle mi primicia del día a Dios, ¿no? Mi tiempo de oración y de un pequeño devocional. Luego, otra primicia que tengo es mi trabajo, después está mi familia, después la salud también es una de mis prioridades, ¿no? Comer sano, hacer algo de ejercicio y aprendizaje, ¿no? Que me encanta siempre estar capacitándome, aprendiendo, ¿no? Esas serían mis 5 prioridades. Gracias, hermana. Muy bien, muchas gracias, hermana Carla. Qué importante es lo que usted mencionaba, ¿verdad? Tener cuidado también de nuestro cuerpo. Muchas veces nos levantamos en la mañana y bueno, oramos, le damos nuestro tiempo al Señor y a veces nos olvidamos de desayunar, de tomar una tacita de té, de café con galletitas o de ejercitarnos un poco durante la semana. Entonces es muy importante también que en nuestras prioridades también esté cuidar nuestro cuerpo. Sí, entonces, ¿alguien más que quiera compartirnos qué es lo que escribió, puso en su tablita de actividades? ¿Algún valiente que se anime a decirnos, compartir con nosotros? Bueno, entonces vamos a avanzar. Me imagino que todos terminaron su tablita, entonces vamos a ver que las prioridades le van a ayudar a usted a determinar cómo pasa su tiempo. Le ayuda a decidir qué acciones o decisiones merecen su mayor atención. Para ayudarle a entender el poder de las buenas prioridades, John Maxwell enseña el principio de Pareto, el cual vamos a aprenderlo ahora. Sí, este principio establece que si usted como líder invierte tiempo, dinero, energía, recursos en el 20% de sus prioridades más altas, obtendrá el 80% de su producción a partir de ahí. También se le conoce como la ley o el principio 80-20, ¿sí? Este principio, como les dije, establece que de forma general el 20% de esfuerzo que usted produce, que usted da a cierta actividad, tarea o prioridad, el 80% son los resultados, ¿sí? Entonces, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Por ejemplo, en el liderazgo, digamos que usted tiene un equipo de 10 personas y ve que de este grupo de 10 personas, ve que hay dos personas que tienen un liderazgo natural, que por naturaleza y por su forma de ser, pues siempre están ahí guiando a las demás personas. Entonces, si usted invierte tiempo y esfuerzo, dinero, energía, enseñanza en estas dos personas más adelante pueden ayudarle con su equipo. Usted ya no se va a encargar de las 10 personas, sino se va a encargar tal vez de menos. ¿Por qué? Porque el trabajo más duro, la inversión, el esfuerzo que ha realizado con estas dos personas van a replicar y van a ayudarle con las 8 personas que están en su grupo. Entonces, este es el principio de Pareto o la ley 80-20, que usted se esfuerza. Voy a mostrarles la pantalla.
Y aquí, bueno, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Se ve, hermana. Sí se ve, hermana. Está bien. Entonces, la ley que les estaba explicando hace un momento es la ley de Pareto. El principio de Pareto. Acá está. Sí, entonces, si nosotros nos esforzamos 20%, el resultado va a ser un 80%. Entonces, si yo me esfuerzo en cosas, tareas, actividades muy importantes, un 20%, mi resultado va a ser un 80%. Entonces, así como en el dibujito que lo tienen en pantalla, si gustan pueden tomarle una captura para que también ustedes siempre tomen en cuenta, ¿verdad? De donde invierten tiempo, van a tener, donde invierten tiempo, resultado, van a tener, perdón, tiempo, esfuerzo, van a tener un buen resultado. Sí, entonces yo quiero hacerles algunas preguntas y estas son las preguntas claves que al final de esta unidad vamos a estar respondiéndolas, ¿sí? Entonces, las preguntas son, ¿por qué son tan importantes las prioridades? ¿Y cómo maneja las prioridades en su vida? ¿Sí? Entonces, tome en cuenta estas preguntas claves, las cuales vamos a estar respondiendo al final de la unidad. Y bueno, vamos a ahora irnos a nuestros textos. Yo sé que ahí todos pueden. Bueno, nos vamos a nuestros textos y debajo del cuadro de la actividad hay dos preguntas. ¿Qué actividades en su día se relacionan con su crecimiento como líder? Entonces usted va a responder a continuación esa pregunta y la siguiente. ¿Cómo puede asegurarse de hacer esas cosas todos los días? Sí, voy a darles 2 minutitos también para que puedan responder estas preguntas y puedan anotarlas. Sí, entonces nos tomamos 2 minutitos para responder estas preguntas y continuamos. Hermano Day, ahorita le comparto la pantalla donde está el concepto de prioridades, mientras los demás realizan las preguntas. Si usted puede ver acá en la pantalla, por favor, me confirma. Sí se ve. Está bien. Entonces, había un hermano que nos estaba preguntando cuál es el concepto de prioridades y aquí le dejo. Y las prioridades son una selección de las cosas más importantes. Si el orden de sus prioridades determinará cómo usará su tiempo con sabiduría. Para los que no pudieran anotar, aquí tenemos el concepto. Bueno, tenemos un minutito más para ir terminando las preguntas que están debajo del cuadro de actividades. Y bueno, también dice ahí en su texto, tome un minuto para pensar, mire su horario y piense en el tipo de líder que le gustaría ser. ¿Está haciendo cosas todos los días que le ayuden a convertirse en el tipo de líder que quiere ser? Bueno,
Ahora sí, terminamos los 2 minutitos. Y bueno, como les leí, dice, mire su horario y piense en el tipo de líder que le gustaría ser. ¿Está haciendo cosas todos los días que le ayuden a convertirse en el tipo de líder que quiere ser? Entonces, esto es muy importante, pensar y reflexionar en ello, ¿verdad? Si yo quiero ser un líder que no se conforma y que quiere seguir creciendo, entonces va a invertir más tiempo, tal vez capacitándose, leyendo, aprendiendo, tal vez buscando podcasts donde pueda crecer más. Entonces, un líder también tiene que ver muy bien sus prioridades, ¿verdad? En qué va a invertir tiempo. Por ejemplo, Jesús dio tiempo e invirtió tiempo y prioridad a sus discípulos, pero con los que pasó más tiempo fue con Pedro, Santiago y Juan. Fue con ellos que pasó más tiempo que con el resto de los discípulos, porque quería invertir especialmente en su desarrollo. Y si vemos, ellos son los pilares de la iglesia primitiva. Entonces Jesús invertía tiempo en ellos, les daba prioridad y cuál es el resultado del esfuerzo y de la prioridad que Jesús dio a estos discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, es que ellos fueron el pilar fundamental de la iglesia primitiva y lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Vemos que los líderes nunca avanzan hasta un punto en el que ya no necesiten priorizar. La comprensión de las prioridades siempre será importante. Entonces es muy importante definir qué es importante y qué es urgente. Tal vez sí es importante que no sé, que tengamos una salida con los hermanos, con las hermanas, pero es algo más urgente que, por ejemplo, no sé cuántos estudian acá en la universidad y tienen una tarea, un proyecto súper pendiente que lo deben entregar esta noche a las 11 de la noche. Entonces, separar, ¿verdad? Lo importante de lo urgente. Está bien que tengamos tiempo para poder recrearnos, tener salidas, tener un tiempo de convivencia con amigos, con hermanos de la iglesia, con la familia, pero debemos de priorizar nuestras actividades, qué es importante y qué es urgente, qué es lo que necesito hacerlo y terminarlo ya, ahorita, y qué puede esperar tal vez para mañana. Entonces debemos de poner en balanza, ¿verdad? Las actividades y las cosas que debemos de hacer y las que pueden esperar un poquito. Ahora vamos a leer todos en nuestro texto. Vamos a leer. Dice, lee las escrituras. Y quiero que por favor todos me acompañen. En la página 38 tenemos unas citas que vamos a leer. Entonces les voy a pedir que por favor todos puedan estar atentos a lo que vamos a leer a continuación, pero antes quiero darles algunas instrucciones de lo que vamos a hacer ahora mientras leemos. Así que voy a compartirles nuevamente mi pantalla para que ustedes puedan ver. Bueno, entonces mientras leemos la historia en la página 38, quiero que por favor todos puedan subrayar todo lo que Satanás empleó en su esfuerzo por tentar a Jesús, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes identifiquen que Satanás empleó en su esfuerzo por tentar a Jesús, deben de subrayar y van a encerrar en un círculo lo que Jesús dijo en respuesta a cada una de las tentaciones de Satanás, ¿sí? Entonces, las instrucciones están acá en pantalla de lo que vamos a hacer mientras leemos la historia. Entonces, por eso les voy a pedir que todos me sigan atentamente mientras yo leo, ¿sí? Jesús revisa sus motivos antes de comenzar el ministerio. Juan el Bautista dedicó su vida a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca.
Juan y su mensaje fueron profetizados por el profeta Isaías, quien dijo: es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Un día, mientras Juan predicaba y bautizaba, Jesús mismo vino a ser bautizado por Juan. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Dios acababa de declarar que Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Sin embargo, antes de que él comenzara su ministerio público, sus prioridades fueron puestas a prueba. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó. Entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Bueno, qué lindo este pasaje, es uno de los más bonitos para mí en el Nuevo Testamento. Pero bueno, espero que todos hayan podido identificar y subrayar todo lo que Satanás empleó, ¿verdad? Él trató de tentar a Jesús y Jesús fue muy firme y él sabía que iba a responder. Jesús fue muy sabio. Si bien todo el líder también es tentado, pero creo que tenemos la fuerza y el poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros, que podemos decir no a la tentación, ¿verdad? Así como Jesús lo hizo. Pero ahora voy a hacer algunas preguntas y voy a elegir algunas personas que puedan decirnos si lograron encerrar en un círculo lo que Jesús dijo en respuesta a cada una de las tentaciones de Satanás, y si también lograron subrayar lo que Satanás empleó, ¿verdad? El esfuerzo que él invirtió para que Jesús se rindiera ante él, ¿no? Entonces, a ver, voy a preguntar a la hermana María Juana Choque. Hermana María Juana.
A ver, entonces tal vez a la hermana Susan Sánchez. Sí, sí, ella puede compartirnos, ¿no? Si logró identificar y si pudo subrayar y encerrar bueno, las instrucciones, ¿verdad, hermana? Dile a esta piedra que se transforma en pan. Después te daré la gloria de estos reinos. Te daré todo esto si me adoras. Y él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió, la gente no vive solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él, y no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Sí, muy bien. Muchas gracias, hermana Susan. Gracias por realizar esta actividad. Y bueno, vamos a continuar y vamos a profundizar un poco, ¿sí? Buscar el reino de Dios significa acercarse a Jesús para amarlo, para aprender de Él y servirle a Él. Solamente cuando priorizamos esto, sobre todas las cosas encontraremos éxito verdadero y duradero como líderes. Entonces, como líderes debemos de aprender a priorizar nuestro tiempo, a priorizar las actividades, como les mencioné anteriormente, las actividades y tareas urgentes de lo importante o de lo que puede esperar un ratito, ¿verdad? Al ser tentado Jesús por Satanás en el desierto, Jesús nos da un ejemplo muy poderoso, de hecho, de que él realmente entendía su vida y su misión. Jesús entendía claramente que había venido a la tierra no solo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, sino que también para cumplirlas. Nada puede tentarlo a alejarse de su misión. En su estado hambriento y debilitado, a Jesús no le distrajo lo que Satanás le ofreció, porque bueno, al menos acá en Cochabamba, donde creo que comemos mucho, yo considero que comemos bastante, o bueno, a todos nos gusta comer y yo sé que no, no vamos a decir que no, pero imagínense, a veces nos cuesta llevar 2, 3 días de ayuno. Imagínense Jesús 40 días y él cómo estaba y que le ofrezcan, ¿verdad? Estaba hambriento y debilitado, pero él no dejó, no le dio lugar, no dijo, bueno, tengo hambre o voy a acceder a esto. No, él sabía cuál era su misión y qué es lo que él tenía que hacer y no se distrajo con nada, sino que Jesús no se distrajo con lo que le ofrecieron, con algo tan pequeño como el alimento o algo tan grande, la popularidad, los reinos, el poder, todo lo que Satanás le estaba ofreciendo, ¿verdad? La dedicación de Jesús a su misión y la comprensión de sus prioridades impulsó que cada una de sus decisiones ya fueran, la dedicación de Jesús a su misión y la comprensión de sus prioridades impulsó cada una de sus decisiones que fueron grandes, ¿sí? Entonces Jesús sabía cuáles eran sus prioridades, Jesús sabía qué era y qué era lo que tenía y no tenía que hacer. Entonces vemos a Jesús como nuestro ejemplo en todo. Y Jesús era muy sabio al tomar decisiones y al saber qué es lo que tenía que hacer. Entonces, nosotros también debemos tomar su ejemplo para poder ser líderes exitosos, para alcanzar nuestra misión, para alcanzar los objetivos dentro del ministerio, dentro de sus iglesias. Entonces, es muy importante que podamos nosotros priorizar nuestras actividades y nuestro tiempo. Entonces, vamos a continuar. Y bueno, ya vimos que nuestra historia, hay una frase que está en su libro y yo la puse acá, y John Maxwell dice, cada verdadero líder ha aprendido a decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Como les decía anteriormente, puede que nuestras actividades siempre sean buenas, tengo que ir a
a una reunión con algunos hermanos y también tengo esta actividad y generalmente tendemos a tener un montón de cosas que hacer durante el día, pero es importante que nosotros separemos lo bueno de lo mejor. Si tu reunión, la reunión que vas a tener, te va a ayudar a tu crecimiento. Si eres un líder que quiere seguir creciendo, que quiere saber más de liderazgo, tendrías que estar capacitándote, leyendo libros, y felicito a todos los líderes que están reunidos acá y tomaron la decisión de capacitarse y seguir creciendo y aprendiendo más acerca del liderazgo. Entonces yo los felicito porque eso quiere decir que están invirtiendo su tiempo y que el esfuerzo y la inversión de tiempo que están haciendo ahora va a traer grandes resultados a su vida como líder y también a su ministerio y al liderazgo que ejercen. ¿Sí? Entonces es importante que un líder, si quiere crecer, quiere seguir aprendiendo, entonces invierta su tiempo en lo mejor, y lo mejor en este caso sería asistir a talleres, leer libros. Y también está bien que, por ejemplo, este líder quiera ir a alguna reunión, pero lo mejor va a ser que invierta ese tiempo, esas horas que puede pasar con sus amigos o en alguna actividad, tal vez viendo alguna película, yendo a pasear, yendo al cine. Las horas que puede invertir en esas actividades, puede invertir en algo mejor, que en este caso sería su capacitación, su entrenamiento. Entonces, como líderes es muy importante tomar en cuenta eso, ¿sí? Nuestra prioridad como hijos de Dios, nuestra prioridad, lo número uno siempre debe ser Dios. Y yo sé que todos sabemos eso y todos lo tenemos muy, muy claro, ¿verdad? Primero está Dios, sobre todo está Dios, está Él, y ya luego viene lo demás, ya luego viene la familia, ya luego viene el trabajo, ya luego viene las diferentes responsabilidades, las diferentes actividades que tienen para hacer durante el día. Pero es importante ordenar la lista de prioridades. ¿Qué es su prioridad? ¿Sí? Entonces, puede que sí, cuidar nuestro cuerpo, ir al gimnasio, practicar algún deporte esté bien, pero no descuidemos y no desordenemos nuestra lista de prioridades. Y si tal vez notan que sus prioridades, su lista de actividades del día estaban desordenadas, que no tenían un orden, que hacían las cosas de manera desordenada, pues hoy es un buen día para poder reflexionar, aprender y corregir las cosas que estábamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, el orden de prioridades determinará cómo usará su tiempo con sabiduría. Cuando nosotros tenemos sabiduría, somos personas sabias, vamos a saber en qué invertimos tiempo y cómo vamos a usar nuestro tiempo. No tenemos 25 o 26 horas, que a veces decimos quisiera tener más tiempo. Tenemos 24 horas y esas 24 horas debemos de saber qué vamos a hacer y en qué vamos a invertir tiempo. Las prioridades permiten gestionar el tiempo, que es el mayor activo de un líder. ¿Sí? Y bueno, vamos a regresar a nuestras preguntitas, y ahí en su texto usted tiene preguntas de reflexión, las cuales van a responderlas. Vamos a darles 3 minutitos para que usted pueda responder estas preguntas que está en su texto. ¿Qué puede aprender de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto? Número 2, ¿cómo difieren las prioridades de Dios de las nuestras? ¿De qué manera le distrae cada una de estas cosas de su servicio pleno para Dios? Sí, también tenemos otra sección de preguntas, que es: comprométase a practicar su liderazgo. Y la pregunta número 1 es: ¿de qué manera podría encontrarse ahora mismo en el desierto? ¿Qué prioridades se están probando? ¿Y cómo puede la prueba de sus prioridades prepararle para ser un mejor líder en el futuro? Entonces, vamos a tomarnos 3 minutitos máximo para poder responder estas preguntas, ¿sí? Entonces, tenemos 3 minutitos.
3 minutitos y continuamos. Bueno, hermanos, vamos terminando nuestras preguntas. Y para ir finalizando esta unidad, recuerden que al principio yo les hice algunas preguntas que dije que eran las preguntas claves de esta unidad. Y es, ¿por qué son tan importantes las prioridades? ¿Sí? Entonces, las prioridades son una selección de las cosas más importantes, como ya habíamos visto. El orden de prioridades determinará cómo usará su tiempo con sabiduría. Las prioridades permiten gestionar el tiempo, que es el mayor activo de un líder. Sí, entonces, por esa razón, son muy importantes tener prioridades. Y vamos a ver la siguiente pregunta, y es ¿cómo maneja las prioridades de en su vida? ¿Cómo manejamos? Y vamos a manejarlas al saber lo que es más importante y elegir las cosas en el orden correcto cada día, separando lo bueno de lo mejor. De esa manera vamos a poder llevar o manejar nuestras prioridades. Y también es importante que podamos tener una libretita, una agenda donde podamos anotar nuestras actividades diarias, pensar, ¿no? Bueno, cuáles son las actividades más importantes, cuáles son las prioridades, y a medida que en nuestra agenda o en nuestra libretita vayamos cumpliendo cada actividad, pues podamos darle un check a cada actividad que ya hemos realizado, ¿verdad? Entonces es importante y es como un consejo también que yo añadiría a esto para que podamos mantener un orden de nuestras prioridades y de las diferentes actividades que podemos hacer durante el día. ¿Sí? Y para ir terminando, en sus textos tienen un versículo para memorizar. Sí, este versículo se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 16. Y voy a pedir, por favor, a una hermana o algún hermano si nos quiere ayudar a leer este versículo que está en su librito, en su guía.
Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Proverbios 16:16. Amén. Muchas gracias, hermana. Y ese es el versículo y esa va a ser su tarea que deben de memorizar durante esta semana. Entonces no olviden Proverbios 16:16. Bueno, en nuestro texto dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Entonces ese es el versículo que deben de memorizar y repasar durante la semana, ¿verdad? Y que puedan meditar y tomar en cuenta este principio tan importante para nuestro liderazgo. Y bueno, antes de terminar esta unidad, vamos a hacer una pequeña oración para terminar la unidad y continuar con la siguiente. Sí, entonces vamos a orar y les voy a pedir a todos, por favor, que ahí donde están puedan cerrar sus ojos, ¿sí? Y vamos a orar. Señor Jesús, a veces la vida nos abruma con muchas cosas por hacer. Tenemos que tomar decisiones sobre cómo vamos a pasar nuestro tiempo, qué es lo que vamos a hacer durante el día. Pero te pedimos que nos ayudes a utilizar nuestro tiempo sabiamente y de manera que te agrade a ti, que tú puedas ayudarnos a priorizar todas las cosas que están bien, todas las cosas que nos ayudan a seguir creciendo como líderes para ti, para alcanzar la misión por la cual nos has llamado. Ayúdanos a buscar tu reino primeramente y a confiar en ti para satisfacer todas nuestras necesidades. Te lo pedimos y entregamos todas nuestras prioridades y actividades que tengamos cada día, creyendo que tú nos ayudas y tú nos guías en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría, no sé, tal vez agregar o compartir acerca de esto de prioridades. Bueno, hoy estamos muy calladitos, pero tal vez para esta siguiente unidad que vamos a empezar ahora, la unidad número 11, les voy a pedir que también puedan acompañarme, ¿verdad? En leer algunos versículos quizá o responder a algunas preguntas. Y bueno, vamos a empezar con la siguiente unidad. Vámonos a la página número 40 en nuestra guía. Ahí en su guía pueden irse a la página número 40 y es la unidad de relaciones, ¿sí? Esto también es muy importante, como digo, a mí me encantan todos estos principios que pues han estado viendo en las sesiones anteriores y las que estamos viendo ahora son muy importantes para nuestro liderazgo. Conservar relaciones, mantener buenas relaciones interpersonales creo que es fundamental para nosotros como líderes, ya que un líder influye en las personas a las que están debajo de nosotros, tal vez, o sea, las que estamos liderando, entonces, a las que estamos guiando. Entonces, todo esto se trata de relaciones y también mantener buenas relaciones, ¿sí? Entonces, voy a leerles el concepto de relación y se las voy a también compartir acá en la pantalla. Entonces pueden ver también en la pantalla si gustan. La unidad número 11, relaciones. Y vamos a ver que tener una relación es hacer el esfuerzo de entender, amar y servir a otros. Eso es tener una relación, ¿sí? En cuanto a liderazgo, es hacer el esfuerzo de entender, amar y servir a otro. Y ahí en sus textos, en su guía, tienen diferentes preguntas que van a ir respondiendo a medida que vayamos ahorita leyendo. Yo voy a leer la pregunta y usted puede resaltar, subrayar, hacer un círculo, ¿sí? En la que considere.
y dice, ¿está sirviendo a los demás? Haga la prueba. Entonces vamos a hacernos como un test para ver si estamos sirviendo a los demás, ¿sí? Entonces tenemos el parámetro de nunca, raramente, a veces, a menudo y siempre. Entonces, número 1, ¿escucho más de lo que hablo? Entonces ahí usted evalúese. ¿Escucha más de lo que hablo? Nunca, raramente, a veces, a menudo, siempre. Usted marque el que crea que es el correcto para usted. Número 2, trato de leer el lenguaje corporal de la otra persona mientras escucho. Número 3, dirijo preguntas para lograr que la gente esté de acuerdo conmigo. Número 4, me siento cómodo cuando hay silencio en las conversaciones. Nunca, raramente, a veces, a menudo o siempre. Número 5. ¿Permito que otros terminen sus pensamientos antes de dar los míos? Número 6. ¿Repito frases o ideas para asegurarme de entender lo que el otro está diciendo? Número 7. Mientras escucho, comparto el otro punto de vista con el mío. Y número 8. Hago preguntas abiertas para permitir que el otro se explique. Nunca, raramente, a veces, a menudo o siempre. Bueno, entonces este es un test para ver cómo estamos, ¿verdad? Escriba las cosas mencionadas en la prueba que usted hace a veces, raramente o nunca. Entonces ahí debajo del test tienen esa pregunta, ¿verdad? Escriba las cosas mencionadas en la prueba que usted hace a veces, raramente o nunca. Y también en el número 2 vamos a ver cómo puede empezar a hacer estas cosas con más frecuencia. O sea, si usted, digamos que en el número 1, en el 3, en el 6 y en el 8 puso a veces o raramente o nunca, entonces, ¿cómo en esos incisos que marcó, a veces, raramente o nunca, cómo puede empezar a hacer que estas cosas las practique con frecuencia? Bueno, vamos a continuar y vamos a ver que la relación entre los líderes y sus seguidores es importante. Para entender lo que es el buen liderazgo, usted tiene que conocer el valor de las relaciones. Las mayores alegrías de la vida con frecuencia son las que se comparten con otros. Y de verdad que cuando nos sucede algo bonito o tal vez cuando estamos pasando momentos difíciles, siempre queremos compartirlo con alguien, ya sea para que nos apoye en oración o para celebrar un logro, una victoria. Siempre estamos en relación y en constante comunicación con otras personas, pero un líder debe conocer el valor de estas relaciones, ya sea para compartir o para orar. Es muy importante que conozcamos el valor que estas relaciones tienen. Una de estas es la de servir a los demás. Como un líder, uno llega a servir a las personas que le siguen. Al invertir en sus relaciones con los miembros de su equipo, verá como cada vez le tiene más respeto y confianza como líder. Y de seguro en sus iglesias o en el trabajo, siempre están en constante servicio, ¿verdad? Están sirviendo, tal vez en la iglesia como ujieres o no sé, siempre estamos sirviendo y debemos de tener esto en cuenta, que cuando nosotros servimos a los demás, esto también es como
un puntito, digamos, que suma a que las demás personas que están a nuestro alrededor puedan también acercarse a nosotros y tomarnos tal vez más confianza. Eso es muy importante para nosotros como líderes, porque cuando tenemos a las personas en nuestro equipo, si les servimos, los entendemos, los amamos y les damos lo que esa comprensión que ellos necesitan, ellos se van a acercar más a nosotros. Entonces, es muy importante esto del servicio y como vimos en la definición también de entenderlos, de amarlos, porque hay muchas personas, bueno, ahí afuera hay tantos jóvenes, tantos niños, tantas familias necesitadas que no necesitan más reprensión, necesitan amor, necesitan que podamos entenderlos. Entonces, si usted como líder practica eso, entiende, ama y sirve a su alrededor, a las personas de su equipo, a las personas aún fuera de su iglesia, va a ver que todos van a querer ser como usted y usted va a poder influenciar de manera positiva en la vida de ellos. Entonces, cuando usted sirve, hace que haya más confianza con las personas de su alrededor. Y estas personas van a estar más dispuestas a seguirle si saben que usted los valora. Y siempre suele pasar, vemos en muchos ministerios o en diferentes lugares que cuando un líder sirve a otra persona, siempre va a querer esa persona estar ahí con el líder, ¿verdad? Detrás de él, detrás de ella, porque sabe que los valora y que les da ese lugar, ese aprecio que ellos tal vez necesitan. Los está invitando a unirse a usted en una vida de servicio. No puede esperar que estén dispuestos a seguirle para servir a los demás si usted no los sirve primero. Estas son algunas maneras de empezar a servir a otros. Hoy, entonces, vamos a ver 6 maneras en las que hoy podemos empezar a servir a los demás, ¿sí? Y vamos a escribir ahí en sus tableros, en su guía, hay 6 maneras de servir a los demás. Y acá en la pantalla yo les tengo las 6 maneras en las que podemos servir a las demás, ¿sí? Número 1, de sin esperar nada a cambio. ¿Sí? De sin esperar nada a cambio. De voluntariamente, más de lo que se requiere. Si usted va a dar su tiempo, si usted va a dar su tal vez dinero, si usted va a dar comida, no espere, délo de corazón, dé generosamente. No sea un líder que da esperando a que, bueno, si yo voy a invitarle hoy un plato, no sé, una cena a un hermano, pues voy a esperar que la próxima vez él también me invite. No dé esperando algo a cambio, sino de generosamente, de voluntariamente más de lo que se requiere. Número 2, otra manera de cómo podemos servir a los demás es haga por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y yo aquí en esta imagen les ponía, miren, si pueden observar, son 2 personas adultas, un señor llevando a una señora, ¿verdad?, en la silla de ruedas. Y qué bonito es que podamos nosotros hacer algo que otra persona no puede hacer por sí mismo. Si, por ejemplo, dentro de su iglesia hay un joven que tal vez no puede en la universidad con las matemáticas y usted puede matemáticas, entonces ayúdele. Aún en cosas pequeñitas, ayudemos a los demás, ayude a sus jóvenes, ayude a sus niños. Si hay niños que tal vez les cuesta sumar, entonces ayúdeles. Va a ver que eso va a sumar mucho a su liderazgo. Entonces es una manera de también servirles a ellos, ¿sí? Número 3, sea el primero en ayudar. No se siente a esperar. Cuando haya una necesidad u oportunidad, siempre sea el primero en ofrecer ayuda.
tome la iniciativa usted como líder, no espere a que le digan, ay, hermano, hermana, por favor, nos puede ayudar a levantar estas sillas y a barrer. No, usted tome la iniciativa, sea el primero. Bueno, si ve que en la iglesia hay que barrer o hay que limpiar las puertas, hay que desempolvar o hay que tal vez hay que ir a evangelizar. Entonces, sea el primero en decir, yo voy, yo hago, yo. Entonces, tome la iniciativa, ayude. Vamos a ver otra manera en la que se puede ayudar, servir a los demás. Sí, número 4, dele valor a las personas. Si no le va a dar valor, esa persona nunca se sentirá importante en su presencia. Y todos somos seres humanos y todos sentimos, ¿verdad? Cuando alguien nos aprecia, cuando alguien nos da el valor que quisiéramos, ¿verdad? Ese aprecio, ese cariño, lo sentimos. ¿Cuánto más no lo sienten los jóvenes a los que lideramos o los niños, ¿verdad? A los que enseñamos. Entonces, usted dele el valor. Si ve que tal vez hay algún niño que no tiene papá o no tiene mamá o tiene conflictos en casa, dele el valor que tal vez los papás de ellos no les están dando, dele el cariño, dele el aprecio. Es muy importante, no solo porque usted va a crecer en liderazgo, sino porque usted con esa manera de servir, con la actitud o la acción que vaya a tomar, dándole valor, va a marcar la vida del niño, va a marcar la vida de aquel joven que lo necesita. Hoy en día los niños, los jóvenes carecen de mucho aprecio, de mucho amor, y es por eso que corren tal vez a refugiarse en otras cosas. Pero nosotros como hijos de Dios, como líderes, y que nos estamos capacitando y estamos aprendiendo tantas herramientas, démosle el valor que necesitan a aquellos que necesitan amor, que necesitan un abrazo. Va a ver que esa es una buena manera en la que usted va a servir y también va a marcar la vida de esas personas. Número 5, haga lo mejor que pueda. Cuando haga algo bueno para los demás, entregue lo mejor de usted. Si va a ayudar a alguien, no ayude a medias. Haga lo mejor. Haga algunos, dele un poquito más, haga un poquito más. Yo sé que estamos cansados como líderes, pues yo sé que hay muchas actividades que tenemos que hacer durante el día, pero si usted va a dar la milla extra, va a ayudar y se va a esforzar en hacerlo, va a ver que va a marcar, como les dije, la vida de esas personas y también el Señor lo recompensa a uno. Entonces, usted haga lo mejor que puede y sirva a los demás, haga las cosas como para Dios, con excelencia. Entonces, esfuércese en hacer las cosas de un poquito más, ¿sí? Y la manera número 6 en la que podemos servir a los demás es ayude a la gente a ganar. No mire la vida como una competencia tratando de vencer a los demás con el único fin de ganar solo usted. Más bien fomente la cooperación para que todos puedan ganar. Muchas veces dicen, ¿quién llega a tener más jóvenes en su red? Y hay, ¿no? Esa competencia, pero no, hermanos, no debemos de competir, debemos de ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en nuestras iglesias, a que cada persona pueda alcanzar su meta, que cada persona pueda alcanzar el propósito. Entonces, impulsemos esa otra manera de poder servir a los demás, ayudándolos a que ganen. Si hay algún joven en su red que está a punto de graduarse y tal vez no tiene los suficientes recursos para, no sé, fletar su toga o pagar su graduación, entonces ayúdele, invierta, como vimos en la unidad anterior, las prioridades, ¿verdad? Si usted invierte tiempo, si usted invierte energía en una persona, en un gran potencial, va a ver que su resultado va a ser muy bueno. Y esta es otra manera en la que usted puede servir también a los demás, ayudar a que alcance
Entonces vamos a continuar y vamos a leer las escrituras que tenemos ahí en el texto. Ya vamos terminando, hermanos. Así que si tal vez ahí les dio un poquito de sueño, tomen agüita, un cafecito, estírense un poquito, levanten sus manos. Quiero saber que todos estén despiertos todavía y estén presentes, ¿verdad? En la clase. Entonces, antes de leer las escrituras, les voy a pedir a todos que por lo menos me hagan un dedito arriba o me digan, hermana, si estoy aquí para saber que todos estamos presentes, ¿sí? Sí, muy bien. Gracias, hermana Rosa. Gracias, hermana Susan. Ahí vi sus deditos. Y bueno, entonces vamos a continuar con la escritura que la tienen en la página 41. En su guía tienen en la página 41, ¿sí? Y vamos a subrayar todo lo que Jesús dice y vamos a marcar con un círculo lo que Jesús hace y vamos a poner así como ven en la pantalla, ¿verdad? En una caja o en un cuadrado alrededor de la frase que muestre que Pedro ha comprendido la lección que Jesús está enseñando, ¿sí? Entonces, estas son las instrucciones antes de continuar con la lectura de las escrituras. Lo tienen en pantalla. Subrayen todo lo que Jesús dice, marquen un círculo lo que Jesús hace y coloquen una cajita o en un cuadrado la frase donde muestre que Pedro ha comprendido la lección que Jesús les estaba enseñando, ¿sí? Entonces, vamos a seguir la lectura. Yo voy a leer y ustedes pues pueden hacer lo que está ahí en pantalla. Jesús lidera sirviendo. Jesús es el mejor ejemplo de un líder que entendió y demostró lo que significa servir a otros. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Poco antes del final de su ministerio en la tierra, Jesús quiso demostrar un último acto de amor y servicio a sus discípulos. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer?
Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón y tienen razón, perdón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante a quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Amén. Y bueno, como todos sabemos, Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo, al menos en servicio. Él siendo divino, se encarnó para servir a los demás, para sanar, para liberar, para lavar aún los pies, ¿verdad? A sus discípulos, él siendo santo y el Mesías, ¿verdad? Hizo esto. Entonces, espero que hayan subrayado y ahorita pues voy a preguntar a algunas personas si lograron identificar dónde, cuál es la frase en la que Pedro entendió, ¿verdad? La enseñanza de Jesús. Entonces, no sé si alguien pudo identificar y encerró en un cuadrito. ¿Sí? Bueno, entonces yo sé que lo hicieron ahí y que están algo tímidos, pero vamos a continuar porque el tiempo se nos está yendo. Y vamos a profundizar un poquito en esta enseñanza, ¿verdad? Tan importante de Jesús, que es la base de servicio y como pues hemos visto, las maneras en las que podemos mantener nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros discípulos, en nuestras redes, en nuestras iglesias, es a través de servir. Y el servicio es una base fundamental, ¿verdad?, para nuestras relaciones. Y vamos a ver que muchas personas piensan que un líder es la persona la que manda, la que dice, haz esto, no hagas esto, tú vas a cantar el domingo, tú no vas a cantar, y algunas personas creen que esa persona que manda y que tiene una voz fuerte, quizá porque habla fuerte, que esa persona es la líder, o que la persona que tiene el poder o la autoridad, digamos, en una sala, o el que actúa como jefe mandando a otros y diciéndoles qué deben hacer, qué no deben hacer. Sin embargo, la Biblia nos dice y Jesús nos enseña lo contrario, que una persona, un líder que sirve, no es una persona que grita, que mandonea, diríamos acá en Bolivia, ¿verdad? Que mandonea y que solo da órdenes, no, sino que en verdad los mejores líderes son los primeros en servir a otros. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús demuestra el tipo de líder siervo que esperaba que fueran sus seguidores. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos muestra, ¿verdad?, su gran amor y su absoluto amor por ellos. El que Jesús les lavara los pies es un símbolo del lavado de sus pecados, ¿verdad? Y que vendría a través de su muerte en la cruz. Luego explicó esta lección a sus discípulos para asegurarse de que ellos entendieran lo que quería que hicieran, que era confiar en Él y servir a los demás. Esa es la lección que Jesús les estaba dando a sus discípulos, ¿verdad? Jesús quería que sus discípulos, que Pedro, entendieran que deben de confiar en Él y que el hecho de lavar los pies era como un símbolo de la limpieza de sus pecados que vendría a causa de la muerte de Jesús, y que también ellos deben seguir ese ejemplo de servicio a los demás. Y bueno, vamos a dividirnos, hermanos, vamos a dividirnos en grupos. Para esto vamos a tomarnos 5 minutos. Ahorita voy a crear subsalas para que podamos dividirnos, así que espero que todos hayan estado atentos, porque vamos a hacer un pequeño debate
o una exposición tal vez de estas preguntas, las que voy a hacer en este momento. Y es, ¿por qué Pedro no quería que Jesús lavara sus pies? ¿Sí? Vamos a ver por qué Pedro no quería que Jesús lavara sus pies y qué hizo que cambiara de opinión. ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas que ustedes en los subgrupos van a comentarlas, ¿verdad? ¿Por qué Pedro no quería que Jesús lavara sus pies? ¿Y qué hizo que cambiara de opinión? Estas dos preguntas ustedes en sus grupos la van a compartir y en 5 minutitos regresamos a la sala para que todos, que hayan voluntarios que puedan respondernos estas preguntas, ¿sí? Entonces vamos a crear las subsalas. Somos la hermana Elvia nos va a ayudar a crear las subsalas para poder hacer esto más rápido, ¿sí? Querida Ale, ¿cuántos grupos van a ser? Somos 50, tal vez unos 10 grupos de 5 personas, de 3 a 5 personas, para que ellos puedan interactuar un poquito y puedan responder estas preguntas. Bien, van a ser 10 grupos y los voy a asignar de forma automática y se van a unir cuando les salga un anuncio para unirse a la sala. ¿Sí? Así que estén atentos y bueno, cualquier cosa vamos a enviarles un mensajito al mismo grupo. Gracias, hermana Elvia. Entonces, ahorita nos va a asignar los grupos automáticos y ustedes aceptan la solicitud para unirse a los subgrupos, por favor. Pueden ir uniéndose. Vayan uniéndose, por favor, Roberto, Raquel, Severino, Pastor Wilber, Joel, todos los que están aquí en la sala principal, vayan uniéndose a las salas que se les ha asignado. Claro que sí, hermano Serafín, ahora mismo le añado.
Hermana Paulina, hermano Roberto, vayan uniéndose a sus grupos, por favor.
Bueno, hermanos, vamos terminando. Espero que hayan podido compartir, ¿verdad?, con su grupo las preguntas que estábamos compartiendo, ¿verdad? Que por qué Pedro no quería que Jesús lavara sus pies y qué hizo que cambiara de opinión. Creo que ya toda, bueno, un ratito más. Muy bien. Entonces creo que ya todos estamos acá en sala, ¿verdad? Hermana Elvia. Bueno, entonces les voy a pedir, sí, está bien, muchas gracias. Entonces les voy a pedir, por favor, que tal vez una persona o un representante o un voluntario de cada grupo pueda compartirnos acerca de las preguntas que hicimos. ¿Por qué Pedro no quería que Jesús lavara sus pies y qué hizo que cambiara de opinión? Entonces, eran 10 grupos. Entonces, una persona que pueda respondernos las preguntas. Bueno, entonces voy a pedir, hermana Belén. Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Justamente conversábamos un poco en el grupo pequeño, dos cosas, ¿no? Que Jesús realmente permite que aprendamos a través de esta acción que Él realiza. Número uno es el proceso que un líder tiene que atravesar, que somos probados por tantas situaciones o circunstancias, pero a veces nos cuesta realmente volver a ser barro en las manos del alfarero y pensar que ser líder ya es que estamos ahí, ¿no? Es también realmente mostrarse débil, es también mostrarse natural. No somos los superes ni las superhermanas, sino realmente mostrarnos quiénes somos realmente, ¿no? O sea, siendo líderes no significa que ya, sí, la palabra nos dice que somos seres espirituales, pero creo que de esa parte va un poco, ¿no? Que Pedro estaba atravesando ese proceso, todavía no se había convertido plenamente a Cristo, todavía seguía mirando las circunstancias, el qué dirán. Y la segunda parte ya podemos considerar, queríamos considerar también a lo que era, por qué, digamos, al final sí o sí acepta, porque un líder también tiene que saber confrontar y llamar el pecado por su nombre. A veces, como les compartía también en el grupo que hablábamos, a veces hay líderes que son tan permisivos y dejan que pase una, pase otra, pase una, pase la otra, pero Jesús fue claro y directo. Le dijo, si no te dejas, estás chao, o sea, estás fuera o estás dentro. Creo que en un liderazgo también tiene que haber eso, si bien el trabajar con niños o el trabajar con jóvenes, están ahí ellos dispuestos, pero también hay que marcarles qué consecuencias hay cuando nosotros realmente no dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermana Belén, y a su grupo. Gracias, buen trabajo. Realmente todo lo que ustedes compartían en su grupo y lo que ahora nos dan a conocer es muy importante. Gracias, gracias por su participación. Hermano Costa Calle Condori. Costa, hermana. Hermana, perdón, hermana Costa Calle Condori. Adelante, hermana. Bien, sí, en el grupo respondiendo a las dos preguntas. Antes, perdón, buenas noches a todos. La primera pregunta cuando nos dice por qué Pedro no quería que Jesús lavara sus pies. Bueno, poniéndonos en el lugar de Pedro, al saber que tu líder, tu maestro y el mismo Dios te pide que quiere lavarte los pies, ¿no? Tal vez todos reaccionaríamos igual y diríamos, no, alto, mejor yo te lavo los pies, ¿no? Con esa idea. Entonces, por eso reaccionó así. Tal vez él se sentía menos, ¿no? Y alguien más que él hacer algo que tal vez
le bajaba de una posición de líder, ¿no? Pero Jesús, ya en la pregunta 2, cuando dice que le hizo cambiar de opinión y aceptar, ¿no? Que Pedro se permita hacer lavar los pies, es porque Jesús le dice que si no acepta, no serás parte de mí o no estarás conmigo, ¿no? Y Jesús en esta parte es quien demuestra y nos enseña que un líder debe dar el ejemplo, ¿no? De servicio a los demás. Jesús mismo, nuestro Dios mismo, nos ha enseñado que así debemos hacer y no un líder que, como usted decía, ¿no? Que simplemente va a dar órdenes y él no va a dar el ejemplo, ¿no? Entonces, eso podríamos, lo que habíamos en el grupo analizado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermana Costa, y a todo su grupo. De verdad es muy cierto todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Realmente Jesús es nuestro ejemplo de líder, de siervo. Y algo que decían en el chat nuestros hermanos, hermano Samuel decía, porque Pedro no quería ser servido, sino que él quería servir. Y también nuestra hermana Graciela dice, tenía el concepto que un maestro no hacía eso, sino un sirviente, sino un sirviente. Sí, exacto. Tienen mucha razón. Gracias por su participación y sus comentarios. Ahora vamos a escuchar a la hermana Doris, por favor, y luego a la hermana Lisette. Buenas noches. En lo que conversábamos, decíamos que una de las cosas que aprendemos de Jesús leyendo este pasaje es el servicio. Cada uno de nosotros podemos ocupar diferentes cargos, ¿no? Hasta cargos muy importantes. Pero cuando vemos aquí la actitud de Jesús, creo que eso veía Pedro, que Jesús era el maestro, ¿no? Alguien grande que no estaba para eso. Pero vemos que Jesús enseñando directamente, no, estés donde estés, tienes que aprender a servir y hoy voy a lavarte los pies, ¿no? ¿Y qué es lo que le hizo cambiar de opinión a Pedro? Cuando leímos en el versículo, Jesús le mira y le dice al responderle, no vas a pertenecerme, ¿no? O sea, si Él es nuestro maestro, si no haces las cosas que yo mando y ordeno, difícilmente nosotros vamos a poder estar con Él, ¿no? Y esa separación creo que a Pedro le asustó un poco. O sea, no vas a estar, no vas a pertenecerme. Le asustó y dijo, no, entonces, no, lávame entero, aunque sea báñame, ¿no? Pero él decidió decir, ya, yo quiero entero. Y creo que eso aprendemos cada día de nuestro Señor, de servir. ¿Y por qué? Porque queremos ser como nuestro Maestro. Eso es lo que estábamos hablando. Amén, amén. Muchas gracias, gracias hermana Doris, a todo el equipo de la hermana Doris, de verdad. Los felicito, hermanos, están haciendo un buen trabajo y qué bueno que también podamos comprender, ¿verdad? Lo que estaba diciendo y lo que él quería enseñar. Ahora vamos con la hermana Lisette, por favor. Hermana Lisette. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, nos vamos más que todo a la cultura, ¿no? A cómo ellos estaban o cómo vivían antiguamente, ¿no? Ellos vivían con reyes, con sacerdotes, ¿no? Entonces, y ellos cuando reconocieron a Jesús que era el Hijo de Dios, lo veían como un rey, ¿no? Y entonces para ellos era algo absurdo o algo ilógico que alguien con tanto cargo vaya y les lave los pies, ¿no? Entonces, y Pedro, me imagino que por eso le dice, tú, Señor, me vas a lavar los pies, y no quería dejarse lavar los pies, ¿no? Entonces, pero aquí Jesús les quería enseñar el servicio realmente, porque él anteriormente les habla, ¿no? Yo no he venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Entonces Jesús les quería enseñar de esa forma, ¿no? Con el testimonio, y eso es lo que un líder debe ser, no solamente un líder debe ser de palabra, no decir, tenemos que hacer esto, pero realmente él no muestra hacerlo, ¿no? Eso, un líder debería más bien
demostrar lo que dice, actuar, ¿no? Eso es ser un líder, ¿no? Y Jesús eso estaba haciendo, lo que él enseñaba lo estaba poniendo en práctica, ¿no? Y entonces, y en la segunda pregunta es algo como Jesús le dice, si no vas a aprender o si no dejas que yo te lave los pies, no vas a tener esta lección, no vas a aprender esta lección, no vas a pasar esta lección que te estoy enseñando, que es a servir, ¿no? Entonces Pedro le dice, en otras palabras, sí, Señor, hazlo, lávame todo el cuerpo, si quieres, todo, mis manos, todo, ¿no? Porque entendió Pedro que realmente seguir a un líder es también convertirse en un líder para poder formar a otros líderes. Entonces eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Muy bien. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermana Lisset, y a todo su equipo. Gracias. Ahora vamos a leer lo que nos dice la hermana Rosa Pamela. Dice, él lo veía como anfitrión en la mesa, por tanto debía ser servido y no servir. Así es. También la hermana Raquel Calle dice, porque él sabía quién era Jesús y lo que podía hacer para nosotros seres comunes y corrientes. Nos vanagloriamos cuando nos va bien económicamente y creemos que los demás que están abajo debería hacer todo por nosotros. Eso pensaba Pedro y creyó que Jesús era así, pero se dio cuenta que Jesús era diferente, que él quería servir y no ser servido. Y eso le enseñó a Pedro que por mucho que sea él o los poderes que tenga, siempre tiene que ser humilde y servir. Así es. Muchas gracias, hermana Raquel. Gracias a todos los hermanos que participaron, que compartieron en sus grupos. Muchas gracias. Realmente todo lo que ustedes nos han compartido es muy cierto. Pedro no quería que Jesús le lavara sus pies porque lavar los pies no era algo que un rey, que un Mesías, que un maestro haría, porque esa tarea le tocaba al siervo más humilde. Pero Jesús vino a romper todo paradigma, ¿verdad? Él vino a hacer un boom en la historia, a demostrar que no es como se decía, ¿no? Entonces él, siendo un maestro, reconociendo que es el Hijo de Dios, pues vino a servir y él es nuestro mayor ejemplo. ¿Y qué hizo que Pedro cambiara de opinión? Él cambió de opinión cuando se dio cuenta que la lección que Jesús estaba tratando de enseñarle. Todo lo que ustedes también aportaron y compartieron está excelente. Muchas gracias. Y bueno, vamos a compartir, ya vamos a ir terminando. Y es que al igual que Jesús, necesitaríamos tiempo para invertir, ¿verdad? Invertir tiempo y energía para establecer relaciones con otros. Y la mejor manera de hacerlo es sirviendo. Esta es la manera más rápida de que aumente la empatía, la comprensión y la confianza hacia usted como líder al establecer relaciones con los demás. A medida que sirva a los demás, la lealtad de ellos hacia usted aumentará, así como su interés a la hora de esforzarse más por ayudarle a usted y a su equipo a lograr cosas increíbles. Entonces vimos que el poder de poder servir a los demás, de ayudar a los demás, que el líder no solo es aquel que ha sido nombrado, ¿verdad? O que tiene un cargo. Líder es aquel que sirve, que ayuda, el que hace las 6 maneras, ¿verdad? Que vimos anteriormente, que el que da, el que ayuda, el que no espera nada a cambio. Entonces, el que sabe establecer buenas relaciones y mantener esas relaciones a través de su servicio. Y bueno, para ir terminando, quiero compartirles la pantalla nuevamente y ustedes me confirmarán si pueden ver la pantalla. Entonces, muchas gracias. Hay una frase que está en su texto y John Maxwell dice: a la gente no le interesa cuánto sabe usted hasta que descubren cuánto se preocupa por usted. Entonces, a los jóvenes que usted lidera, a los niños,
que usted enseña, no les va a interesar cuánto usted sabe, cuánto conocimiento, sino cuánto usted demuestra. Jesús siendo maestro, siendo realmente Dios, él vino a servir, él vino y se preocupaba por aquella gente que estaba enferma, los sanaba. Entonces, eso es lo que marcó también en sus discípulos, ¿verdad? Ese ejemplo de Jesús, que Jesús no venía a mandar, bueno, Pedro, anda, hace esto, tú vas a hacer esto, tú vas a acompañarme. No, a Jesús era un ejemplo. Entonces, su ejemplo ha marcado tanto que por eso todo realmente podemos entender lo que dice en su palabra, ¿verdad? Que realmente Él vino a servir y es lo que nosotros también deberíamos hacer. Entonces, como acá también John Maxwell nos dice, ¿verdad? A la gente no le importa cuánto nosotros sepamos, cuántos diplomas, certificados tengamos acá en la tierra, sino cuánto nosotros podemos invertir, cuánto nosotros podemos preocuparnos por las personas, cuánto valor podemos dar a aquellas personas, a aquellos jóvenes, a aquellos niños, ¿verdad? Y bueno, para ir concluyendo, vamos a tener otra tareita y es memorizar el Proverbios 27, versículo 17. Y lo tenemos acá en pantalla. Y dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces, para esta unidad número 11 de relaciones, la tarea es el Proverbios 27, versículo 17. Entonces, durante la semana usted puede repasar, puede memorizárselo, así como el versículo anterior de la unidad 10 de prioridades. Tenemos también un Proverbios, ¿verdad? Proverbios 16, 16. Y ahora tenemos el Proverbios 27, 17. Y para ir terminando, dice, soy un buen líder cuando reconozco y suplo las necesidades de los que me siguen. Entonces, hermanos, un líder no es quien tiene mayor cargo, mayor jerarquía, quien puede hacer cosas que otros no pueden. No, un líder es aquel que sirve, es aquel que da, es aquel que ayuda, es aquel que sabe mantener buenas relaciones, es aquel que puede influir positivamente en la vida de sus seguidores. Entonces, espero que pues estas herramientas, estos principios tan importantes para el liderazgo, pues puedan aplicarlo, puedan cada día ustedes, no solo por cumplir, ¿verdad? Con la capacitación del líder, hoy me voy a ir a memorizar mis versículos que la hermana me dijo, no, sino porque esto nos ayuda, nos edifica y aporta a nuestro crecimiento. Si nosotros queremos ser líderes exitosos, queremos ir más allá y salir de nuestra zona de confort, empecemos, ¿verdad? Ordenando nuestras actividades, teniendo una lista de prioridades, escogiendo hacer lo mejor en vez de lo bueno, ¿verdad? Y con respecto a relaciones, el servicio es muy importante para mantener relaciones fuertes, relaciones interpersonales y fuertes. Entonces, es importante servir, marcar un ejemplo y demostrar el ejemplo de Cristo a través de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, antes de darle el tiempo a nuestra querida hermana Elvia, me gustaría que pues todas puedan acompañarme en una oración para terminar con este tema, ¿sí? Entonces, ahí donde están, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos das las herramientas que necesitamos para desarrollar e ir más allá en nuestro liderazgo. Gracias por todas las personas que has traído, Señor. Gracias por todas las personas que tú has puesto en esta reunión. Gracias por el equipo que ellos tienen. Gracias por las personas que permites que lleguen a la vida de mis hermanos. Hoy te pido que nos ayudes a desarrollar relaciones positivas, que nos ayudes a empezar a preocuparnos por los demás, a servir a los demás, a dar a los demás. Que nuestro anhelo sea servirte a ti a través del servicio a tus hijos, a tu pueblo, a nuestros hermanos. Gracias, te damos por este tiempo y te pedimos que cada día puedas ayudarnos a ser líderes conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y bueno, muchas gracias. De verdad ha sido un privilegio poder este tiempo compartir estas herramientas tan importantes, ¿verdad? De liderazgo. Y gracias por el privilegio también a One Hope, a hermana Elvia. Gracias. Y bueno, el tiempo es suyo. Gracias, Ale. Gracias por tu tiempo. De verdad, porque te hayas tomado este espacio, este tiempo para poder compartir lo que es en tu experiencia, liderazgo y estas dos cosas tan importantes para un líder, prioridades y relaciones, prioridades y relaciones. Espero que este fin de semana pensemos mucho en esto y el día lunes podamos volver a recordar esto. Realmente después de cada sesión estamos siendo retados y espero que cada uno de nosotros, de los que estamos en la sala ahora mismo, también estén retados junto conmigo para seguir mejorando y reforzando estas cualidades que un líder debe tener. Así que gracias de nuevo, Ale. Si hay alguna pregunta, también lo pueden hacer en el chat del grupo en cuanto a estos temas. Ale también está en el grupo de Lidera Hoy. No tengan temor de hacer sus preguntas en el grupo, es para eso. Desde un principio hemos intentado a que puedan hablar. También les animo a que puedan escribir, conversar entre ustedes en el grupo de WhatsApp. Bueno, antes de terminar esta reunión, quiero informarles que ya se acerca el final de este módulo. Nos quedan todavía 2 sesiones, el día lunes y la última el día viernes. El día lunes vamos a estar con un pastor que realmente tiene demasiada experiencia en el trabajo con jóvenes, y el día viernes también. Ustedes ya tienen el cronograma de quiénes van a estar, pero realmente espero que estén todos el día lunes. En cuanto al día lunes, de este lunes, el próximo lunes, que será nuestra graduación, el 11 de octubre, ya aparten su tiempo, preparen sus corazones, que será un tiempo especial. Y para eso quiero pedirles, por favor, les voy a enviar después de esta reunión un pequeño formulario con 3 cositas: nombre completo, tal como ustedes quieren que vayan en su certificado, porque hay algunas personas que han puesto solamente un nombre, un segundo nombre, un apellido. Entonces realmente queremos poner su nombre completo en el certificado, y también les preguntamos el departamento y una foto, que puedan subir una foto en ese formulario. No necesita ser demasiado compleja, solo un poco presentable, de perfil, para el día de la graduación, ¿sí? Así que por favor terminen de llenar ese formulario hasta el día miércoles de la próxima semana como máximo. Vamos a estar felices de que ya llegue la graduación y todos podamos reunirnos por última vez. Y bueno, no va a ser la última vez en todos, pero sí vamos a hacerle seguimiento mucho más después. Así que gracias de nuevo por estar hasta el final, a todos los que están ahora mismo. Son 41 de los como 70 que están normalmente frecuentes y de los más que están inscritos pero que no están asistiendo. En este fin de semana voy a estar actualizando el grupo de WhatsApp para que estén solamente aquellos que están participando. Gracias de nuevo a todos, gracias Ale, gracias a todos. Gracias, Dios las bendiga, que tengan buena noche y un buen fin de semana. Buenas noches. El formulario lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Como les digo, es súper sencillo, pueden llenarlo cuando ustedes puedan, mejor si es antes. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, hermanas, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Hermana, Dios les bendiga. Bendiciones, hermana. Bendiciones a todos, buenas noches. Buenas Tengan buen noches, descanso. hermanita, bendiciones. Buenas noches, Fabiola, bendiciones. Muy bien, hasta luego, Jocelyn Gómez. Chao. Bendiciones hasta el lunes.
Hasta lunes, Roberto. Hasta lunes, hermana Miriam. Hasta lunes a todos. Hasta lunes. Bendiciones. Chao, Ale.